Entonces, recién pues también nos ha enviado el doctor la de benéficas, entonces ya he completado con las diapositivas y con algunos fármacos que el doctor ha enviado. ¿Sí? La semana pasada ya vimos, ¿no? Ya hemos tocado esto, ¿sí? Hemos visto, ¿sí? Ya hemos visto ¿no? Hemos hablado, hemos visto de las drogas telepsinérgicas, hemos hablado de los receptores, ¿sí? De los beta, de los alfa, también hemos visto cuál era la función, cómo es que se daba, ¿sí? La acción de los receptores que estaban acoplados a proteínas G. También dijimos está involucrada la tirosina, porque a partir de la tirosina se formaba la dopa y a partir de ahí la dopamina, y luego a partir de la dopamina podíamos fabricar o podíamos producir la noradrenalina y la adrenalina, ¿no? Eso ya también lo hemos visto, el almacenamiento, la liberación. Hemos hablado de la liberación, este es el cuadrito que les está poniendo el doctor por si acaso, también, ¿no? Eso también lo hemos visto, también hemos hablado de esto. Y más bien acá hay un video que les aconsejo que lo vean, ¿sí? También que nos habla, recuerdo que hemos visto también un video parecido hace 2 semanas, ¿no? Este también va a ser así, es así parecido, donde les van a explicar cómo es que se forman, cómo es que se van a formar las catecolaminas y cómo va a ser que se llama hasta la degradación, ¿no? Y qué fármacos o qué hacen algunos fármacos, ¿no? Entonces sí, también va a ser un video bonito que lo pueden ver. También hemos hablado de la activación de los receptores, ¿no? Obviamente el efecto de cada una de ellas. Y esto también, este es un resumen de los receptores, ¿sí? Que también lo hemos hablado, lo hemos visto, pero bueno, para que lo tengan también ustedes ahí, lo vimos, hablamos también de las enzimas que van a degradar, ¿no? Hablamos de dónde están ubicados los receptores también, y que acá también, ¿no? Y qué tipo de, ¿sí? De fracción de proteína G está unida a un determinado receptor y esa es la que va a actuar, ¿no? Eso también lo dijimos. La clasificación obviamente también lo hemos visto. Pasen por favor. Hablamos de algunos fármacos y dónde estaban o con quién funcionaban, a qué receptores iban a activar. Estos son algunos fármacos, también hablamos también que podrían haber acciones directas o indirectas. Si era directa, estimulaban directamente los receptores, y las indirectas más bien hacían liberar noradrenalina y no había recaptación, por ejemplo, o no se eliminaba el cuerpo. También hablamos de las drogas genéticas, ¿sí? Pues también esto lo hemos visto. Esto, ¿no? Entonces hemos hablado igual la semana pasada de la adrenalina, y la dopamina, pero estas son las diapositivas que el doctor está poniendo, y entonces las estoy poniendo para que todos tengan las mismas diapositivas, ¿sí? Entonces igualitos las estamos dejando. Hemos hablado también de la síntesis de adrenalina, ¿sí? Entonces le estamos colocando ahí también. Estos son los efectos, también los hablamos, ¿no? Bueno, cuáles eran los efectos que iba a generar, incluso había un cuadrito. Pueden complementar con lo que les di la primera vez, y también con esta parte que también, bueno, acá les están colocando. Yo les hice cuatro partecitas, ¿no? Para que ustedes más o menos vean. Y bueno, son igual los efectos alérgicos de la presentación, eso sí lo que les puse. El uso clínico. Acá también para que lean la estructura, el origen, la clasificación. El caso clínico, que me parece que sí lo hemos visto, ¿sí? Lo vimos al comienzo, los agonistas beta-adrenérgicos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vamos a ver al isoprotenerol, que también lo vimos, ¿sí? Lo hemos visto. Acá el resumen, lo que es el isoprotenerol, la dobutamina, que también la hemos visto, ¿sí?
Solamente que lo que está cambiando acá es la diapositiva, ¿sí? ¿Ok? Yo les puse la glutamina, ¿sí? Y los agonistas selectivos beta, también acá vamos a ver. Entonces, esto es lo que el doctor les ha dado a sus demás compañeros, pero que también nosotros ya hemos hablado de ellos, ¿sí? La semana pasada hemos hablado, bueno, la semana antepasada, ¿sí? La clonidina también hemos visto, ¿sí? Qué efectos iniciales tiene, preparados y usos, la metildopa, me parece que sí también tiene los efectos, los preparados, los agonistas adrenérgicos, las anfetaminas, ¿sí? Me parece que anfetaminas, creo que no vimos anfetaminas, ¿no es cierto? Entonces, esta partecita sí no la hemos visto, ¿no? Está dentro de lo que son los agonistas adrenérgicos de diversos tipos, o sea, otros tipos de reacciones. Y vamos a ver acá a lo que es las anfetaminas, la efedrina y la etilefrina. La efedrina sí la vimos, dijimos que era para las alergias, la gripe, ¿no? Y esta efedrina y la etilefrina están pues también están dentro de estos agonistas adrenérgicos. Las anfetaminas, por ejemplo, dextroanfetaminas y las levoanfetaminas son las, vamos a decir, las de nueva generación. Y estas anfetaminas van a tener acción simpático-miméticas y son acciones alfa y beta adrenérgicas similares a las de la noradrenalina, y la acción del sistema nervioso central es aumentar la atención, disminuye la fatiga, eleva el ánimo, la euforia, la anorexia y el equilibrio. Entonces también vamos a ver. Y se usa, por ejemplo, se usaba para pacientes que tenían cierto grado de obesidad, por ejemplo. Se usaba, porque ya no se usa. Estas, ¿por qué? Porque atraviesan la barrera hematoencefálica. 50% se metaboliza en el hígado sin cambios y se elimina 50% sin cambios en el hígado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Estas también tienen que, por ejemplo, iniciarle una intoxicación aguda y es una intoxicación crónica. Y también las anfetaminas son adictivas. Entonces, por eso es que también se dejaron de utilizar, ¿no? Indicaciones. En el Perú, ¿sí? Nosotros no utilizamos, ¿sí? No se usa. No hay nada que nos indique que podemos utilizar anfetaminas. Entonces, su comercialización es ilegal. Ilegal. Obviamente me va a mantener despierto, me va a mantener alerta, ¿sí? Pero a la larga me genera una memoria a corto plazo muy pequeña. Y también, ¿sí? Acá también una cosa importante, como les dije, es adictiva. ¿Sí? Entonces, por eso es que principalmente no se usa. La efedrina, bueno, también va a tener, son estimulantes del sistema nervioso central, va a tener acción sobre los receptores alfa y beta adrenérgicos, ¿sí? Los vamos a ver. Se da vía oral, 25% se metaboliza en el hígado. El resto por el riñón sin que haya modificación. ¿Sí? ¿En qué momento vamos a utilizar la efedrina? Como broncodilatador combinado. La epinefrina, acciones farmacológicas, también vamos a ver, va a tener acción sobre los receptores alfa y beta, y vamos a tener como indicación y otras drogas, la pseudoefedrina y la fenilpropanolamina. Estas sí son bien utilizadas y sí son conocidas, ¿sí? ¿En dónde la vamos a encontrar? Pseudoefedrina. ¿Dónde? Van a estar implicados en medicaciones que corresponden a lo que es la congestión nasal, entonces combinados con antihistamínicos. Por ejemplo, el Alercet D, ¿sí? El Isaler D, el D tiene pseudoefedrina para disminuir, pero esta también puede causar, ¿sí? ¿Qué puede causar? Aparte de somnolencia, adicción, ¿sí? Adicción. ¿Por qué? Porque de alguna manera también
fue dentro de este grupo especial. Entonces, vamos a ver que este tipo de medicación se extiende con receta médica. Pero es un antigripal. Ese antigripal debe extenderse con receta médica. Muy bien. Este caso clínico también lo vimos la vez pasada, ¿sí? También lo hemos visto. Y pues, eso es lo que tienen sus compañeros, ¿sí? Tienen las mismas diapositivas que ustedes tienen más, entonces complementen. Yo les he dado otras más, de otros medicamentos más, pues, las pueden complementar con estas, ¿ok? Para que todos tengan lo mismo. Para que todos tengan lo mismo. Hoy día vamos a... Entonces, hoy día vamos a hablar sobre los fármacos antiadrenérgicos. La semana pasada hablamos de todo lo que eran adrenérgicos y ahora vamos a hablar de los antiadrenérgicos. Entonces, si estoy hablando de antiadrenérgicos, ¿qué harán estos fármacos? ¿Qué harán? ¿Qué hacían los adrenérgicos? ¿Qué van a hacer? Los adrenérgicos, dijimos, iban a tener una acción parecida a la de la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina, que son las catecolaminas, ¿no? Y si este es antiadrenérgico, tendrá el efecto contrario. Entonces, acá ¿quiénes vamos a ver? Si los adrenérgicos, actuaban sobre los receptores adrenérgicos, vamos a decir, y los potenciaban, ¿sí? Porque los agonistas hacen eso, ¿sí? ¿Recuerdan? Hemos visto, ¿sí? Entonces los antiadrenérgicos, ¿qué harán? Bloquean. Entonces eso es lo que vamos a ver, ¿sí? Los antagonistas van a bloquear a los receptores adrenérgicos, por eso son antagonistas, ¿no? Y vamos a ver, o sea, hay un número bastante grande de tipos, vamos a ver. Recordemos, sí, pues tenemos receptores tipo alfa y tenemos receptores tipo beta. Entonces, en los dos tipos vamos a encontrar, sí, antagonistas de los receptores alfa y de los receptores beta. Y vamos a ver, en los receptores alfa vamos a encontrar algunos que son no selectivos, o sea, en cualquiera, y algunos que sí tienen selectividad por los alfa o por los beta, ¿no? Acá tienen algunas representantes que ahorita también vamos a ir viendo, ¿no? Y en el caso de los beta también, ¿sí? Los alfa 1 y los alfa 2, ¿no? Y en el caso de los beta también, no selectivos, ¿no? Y me van a decir, bueno, los no selectivos se les conoce también como de primera generación. Los que tienen ya selectividad son de segunda generación, son los que tienen selectividad beta 1. No selectivos de tercera generación, también acá vamos a ver, y selectivos por beta 1 de la tercera generación. Entonces, vamos a encontrar una gran variedad de fármacos asociados, ¿sí? Generalmente vamos a encontrar que van a estar asociados, por ejemplo, a lo que es el sistema cardiovascular. Y también, en algunos casos, vamos a ver también el sistema, en este caso, para la próstata, por ejemplo, y para todo lo que es, pues, ovarios, útero, ¿no? Entonces, van a estar en todo estos sistemas. Muy bien, entonces, vamos a ver que a estos fármacos los vamos a conocer como simpaticolíticos. Y son antagonistas competitivos cuando actúan a nivel de los receptores adrenérgicos de órganos efectores. ¿Qué cosa van a hacer? Bloquean los efectos de la adrenalina o de la noradrenalina. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Sí? Y bueno, y pueden ser otras aminas simpaticomiméticas como la dopamina. ¿Son bloqueantes alfa o bloqueantes beta? Eso sí. Pero también podemos encontrarlos que son depresores de la actividad neuronal, ¿no? Que actúan por diversos mecanismos a nivel presináptico de determinación con determinadas terminaciones nerviosas sinápticas, y lo que van a hacer es neutralizar o van a deprimir la actividad de la neurona, ¿sí?
Entonces, acá también, recordemos, una depresión neuronal, ¿sí? O sea, la neurona, ¿qué va a ocurrir con la neurona? Si hay una depresión neuronal. ¿Qué? La neurona va a funcionar, como digo, más lento, menos, ¿ya? Si producía algo, ahora no lo va a producir o lo va a producir en pequeña cantidad, ¿no? La reacción va a ser más lenta, esa es la depresión neuronal. Muy bien, ¿y tenemos mecanismos de acción? Sí, pues tenemos los antagonistas beta y los antagonistas alfa. Dentro de los antagonistas alfa, pues bueno, tenemos los que van a actuar sobre los receptores alfa, ¿no? Y en los antagonistas beta, acá vamos a ver algunos que lo que van a hacer es, obviamente, neutralizar los receptores beta, ¿sí? Pero también algunos de ellos pueden actuar sobre los receptores alfa, ¿sí? Y en algunos casos incluso no solamente pueden inhibir, sino en otros órganos pueden activar. Entonces, sí, pues me ha complicado la cosa acá, sí, pero para eso necesitamos ver, ¿sí?, cada medicamento. ¿Qué puede hacer aquí y qué puede hacer allá? Por eso en práctica también hablamos un poquito. Ahora ya se complica la cosa. A partir de acá ya se complica la cosa, ¿por qué? Porque ya no es general, ¿sí? Ahora ya es de cada medicamento. Y vamos a ir hablando de cada medicamento, y cada medicamento yo tengo que saber lo básico. ¿Cuál era lo básico? Hemos estado hablando en práctica. Obviamente, ¿para qué lo voy a usar? ¿Sí? Mecanismo de acción. ¿Qué más? Farmacodinámica, farmacocinética y farmacodinámica, ¿sí? Porque yo tengo que saber cómo se absorbe, cómo se libera, todo el proceso. Y también cuál va a ser el efecto, si el mecanismo de acción que va a tener y sobre qué órganos lo voy a poder utilizar. Como dijimos, a veces acá, ¿sí?, actúa sobre este positivamente y sobre este otro más bien inhibiendo. Ah, ya, eso también tengo que saber. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no?, esto repasito de lo que hicimos la semana pasada. Los receptores alfa 1, ¿dónde están ubicados? En el músculo liso, por ejemplo, a nivel del corazón. ¿Qué funciones van a tener? Contracción y van a ser inhibidores. Los alfa 2 van a ser centrales, ¿no? Inhiben la neurotransmisión, entonces están en el sistema nervioso central. En el músculo liso también, entonces van a participar en una contracción. Ok, los beta 1, ¿en dónde se ubican? En el corazón. La función fenotropismo y cronotropismo. Por ahí, perfecto. Los beta 2, la ubicación, ¿sí?, músculo liso, corazón. Función, relajación e hidrotropismo. Y bueno, dijimos acá, ¿no?, que también, o sea, cada uno de estos receptores está asociado a una porción de las proteínas G. Y esa porción es la que va a definir la acción también de ese receptor. Muy bien, entonces, acá vamos a ir viendo, bueno, eso es lo que vimos ya la semana pasada. Y también la semana pasada vimos un poquito de cómo es que se producía, ¿no? Dijimos, aquí teníamos a la tirosina, que iba a transformarse por acción de la tirosina hidroxilasa, ¿sí?, se iba a transformar en dopa, ¿sí?, y luego esta se iba a transformar también por la L-aminoácido aromático descarboxilasa, esta la A, ¿sí?, se iba a transformar en dopamina, ¿sí? Y luego de acá dijimos que pues va a pasar hacia las vesículas y esta dopamina se va a transformar en noradrenalina, ¿no?, y va a salir pues en las vesículas. Acá está la vesícula y va a salir, ¿no? Sale muy bien esa noradrenalina. Y también acá vamos a ver a la MAO y a la COM. ¿Qué dijimos que eran? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La MAO era la monoaminoxidasa, ¿sí?, que es una enzima que se encuentra en la, ¿qué es esto? La mitocondria, ¿no es cierto? Muy bien. Y la, en este caso, la COM, ¿qué cosa es? ¿Sí? Catecol ortometiltransferasa, ¿sí? Catecol ortometiltransferasa, ¿sí? O sea, de las catecolaminas. Allá. Entonces, ¿qué hacían estas? Tanto la MAO y la COM. ¿Qué hacían? ¿Se acuerdan?
lo que van a hacer es degradar, ¿sí? Ir degradando a las catecolaminas, a la adrenalina y a la noradrenalina, hasta convertirlas, ¿sí?, en metabolitos, ¿sí?, fáciles de eliminar, ¿sí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Nada, ¿se acuerdan de qué está pasando? ¿Sí? ¿No se acuerdan? Entonces las van a metabolizar, ¿sí? ¿No? A ver, ¿se acuerdan? Para ver qué hicimos la semana pasada. ¿Sí o no? No he realizado nada. Nada de nada. A ver, ¿qué dijimos? ¿Sí? Incluso dijimos, ¿no? O sea, no es que acá tiene su receptor, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo hemos dicho? Tenía su receptor o no tiene receptor. Tampoco tiene receptor. Sí tiene receptor, ¿sí? Sí tiene un receptor. Y dijimos que iba a quedar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Iba a quedar esta noradrenalina en el espacio sináptico. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba luego? Debía ser, ¿sí?, debía ser transformada, eliminada hasta ácido mandélico, ¿sí? El exceso, vamos a decir, debe ser eliminado en forma de ácido mandélico. Incluso si llega a darse una resorción, también esta, ¿sí?, esta MAO también la va a procesar hasta convertirla en ácido mandélico, ¿sí?, para que pueda ser eliminada por la orina. Porque también hemos dicho, nosotros almacenamos sustancias. O sea, utilizamos esta proteína y la guardamos para utilizarla más tarde. No, ¿qué cosa sucede? La utilizamos o no la vamos a utilizar porque acá tenemos suficiente. ¿Qué cosa tenemos que hacer con todas estas cosas? Nuestras moléculas, eliminarlas, ¿sí?, marcarlas para su metabolización y eliminación, ¿sí? Incluso esta noradrenalina que de repente se acopló a su receptor y por ahí es un acoplamiento, vamos a decir, no lo es, pero vamos a suponer que sea irreversible, o sea, se queda ahí. Entonces, ¿qué cosa va a pasar? ¿La célula constantemente se va a quedar ahí activada? No, porque incluso en algunos casos este receptor junto con, ¿sí?, el ligando ingresa al interior de la célula y se degrada. Entonces no es que queda ahí para siempre. Entonces va a haber señales que van a decir, bueno, ya cumplió su función y ahora hay que degradarlos. Entonces también vamos a ver. Muy bien. Entonces estos, vamos a decir, pues, antagonistas se van a clasificar de la siguiente manera, ¿no? Los no selectivos, bueno, antagonistas alfa, donde vamos a encontrar los no selectivos, como las imidazolinas, donde vamos a encontrar también algunas de ellas irreversibles, como la fenoxibenzamina, ¿sí?, y la fentolamina, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice acá? Por ejemplo, ¿no? Este es el caso de la fenoxibenzamina, ¿sí? Se vive de manera irreversible y no tiene antídoto, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos hace unas clases atrás con los órganos fosforados? ¿Qué hacía el órgano fosforado? Se unía de manera irreversible a la acetilcolinesterasa, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y entonces le dábamos atropina al paciente para mejorar la situación, pero ¿se acuerdan que dijimos también? Le tendríamos que asociarle otro medicamento más que es el antídoto, que hacía que ahora sí se desacople y entonces me liberaba la acetilcolinesterasa, ¿se acuerdan? El 2-páncola, no, la radioloxina. Sí, entonces, en ese caso pues tiene su antídoto, ¿no es cierto? Vamos a decir, en este caso no tiene, ¿sí? No tiene, que son irreversibles. Entonces, cuando se une en exceso, hay una intoxicación no hay. Solamente, ¿qué es lo que ocurre? Hay que esperar a que el mismo organismo se trate el síntoma y el mismo organismo va degradando, ¿sí?, por lo que les decía. Interioriza
el receptor junto con la sustancia, bueno, en este caso la fenoxibenzoamida, y lo elimina, ¿sí? Por eso es que no se usa mucho. Acá al menos no se usa mucho, ¿no? Muy bien. Luego tenemos a los selectivos, donde vamos a encontrar a los alfa-1 selectivos. Estos sí son reversibles, ¿sí? Pues acá vamos a encontrar varios, ¿no? La tamsulosina, que este sí es más usado, la dosazosina, la praxosina, teratosina, que son las quinazonas. Y tenemos a los ergóticos. ¿Qué serán los ergóticos? Derivados ¿de quién? ¿A qué suena por ergótico? Ergotamina, son derivados del cornezuelo de centeno, son alcaloides del cornezuelo de centeno, ¿sí? Entonces, estos también. Y a estos incluso también, como los vamos a ver, se les conoce como, ¿sí?, antagonistas naturales. Vamos a ver. Muy bien, y también tenemos a los que van a antagonizar a los receptores alfa-2 selectivos, como la yoinina, ¿no? Muy bien, y antagonistas beta, también vamos a ver, no selectivos, dijimos, de primera generación, ¿no? Propanolol, como el timolol, ¿sí? ¿Sí te conocen el timolol, no? ¿Sí o no? ¿Para qué usamos el timolol? Para el ojo, ¿para qué? Para el glaucoma, ¿no? Nosotros, bueno, por ahí no hay satilol tampoco, el timolol menos, pero el timolol sí lo conocemos, sí lo utilizamos mucho acá, sí es muy utilizado. Los beta-1 selectivos también de segunda generación, estos sí los van a conocer, ¿no es cierto? El atenolol, el bisoprolol, el esmolol, ¿no? El metoprolol más o menos, acetolol, nada, ¿no? Pero este sí les suena, ¿verdad? El atenolol y el bisoprolol, ¿sí? No selectivos de tercera generación, vamos a encontrar acá al carvedilol y al labetalol, ¿sí? Al labetalol, perdón, ¿no? Que también, fíjense, estos son antagonistas beta, pero también son antagonistas alfa-1. Alfa-1. Y tenemos también a los beta-1 selectivos como el celiprolol y el nebivolol, que producen, ¿sí?, óxido. Y será importante la producción de óxido nítrico. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué? Si estos los utilizamos, generalmente, ¿para qué los utilizamos? Para la presión, ¿verdad? Para el corazón, ya, hemos dicho que está relacionado todo esto al sistema cardiovascular, ¿verdad? Entonces, si yo los estoy utilizando para mejorar la presión y que haya producción de óxido nítrico, ¿será bueno o malo? Malo. ¿Qué dicen? Bueno, me va a ayudar a mejorar el cuadro. Entonces este también pues es una buena opción, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué indicaciones tiene? Bueno, acá, ¿no?, los alfa-bloqueantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la feocromocitoma, ¿no?, el feocromocitoma, la tamsulosina, ¿no?, en hiperplasia prostática, ¿sí?, la ergotamina para las migrañas. En caso de los bloqueantes, vamos a ver antihipertensivos, la gran mayoría, y vamos a encontrar acá antiarrítmicos de clase 2, antiinsuficiencia cardíaca y antiangilosos. ¿Qué efectos van a tener? Por lo general, van a trabajar sobre la fatiga, mareo, calefacción, pesadillas, síndrome de abstinencia, hipotensión, bradicardia, sin respuesta a la hipoglucemia y la hipertensión. ¿Qué contraindicaciones tiene? Angina decremental, hipotensión, suspensión abrupta, ¿sí?, asma, EPOC,
hipotensión, disfunción, también vamos a ver del sistema nervioso, vamos a ver autonomivado, riesgo de hipoglucemia y la ubicación intermitente. Entonces, vamos a encontrar que tiene usos, pero también hay que trabajarlos con diferentes. Entonces, fíjense que también acá es lo que decimos, ¿no? O sea, cada receptor va a estar asociado a una proteína G, ¿sí? A una proteína G. ¿Y qué me dice? Bueno, pues resulta que no va a estar asociado a cualquier proteínas G, y una de las subunidades de las proteínas G, vamos a ver, va a estar, que se llama, asociado a esta partícula especial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los alfa-1 va a estar asociado a la proteína G1, ¿no? Los alfa-2 a la proteína G y la beta-2 a la S, ¿sí? Entonces, allá cada uno va a tener una acción, ¿no? Y bueno, obviamente, ya hemos hablado también bastante de eso, ¿no? Por lo general, van a trabajar a nivel de segundos mensajeros y dependiendo sobre quién actúe, ¿sí? Por ejemplo, va a hacer que haya un aumento de calcio, el glifosfato hace que haya un aumento de calcio intracelular, ¿sí? Por ejemplo, acá también, por ejemplo, acá, si hay un aumento del AMP cíclico, un aumento del glifosfato o de los diacilgliceroles, o sea, dependiendo de qué cosa va a hacer. Y si acá hay un aumento de calcio, ¿qué pasaría con la célula? ¿Se contrae o se relaja? Entonces, tiene que ver, vamos a ver, de acuerdo al tipo de receptor que se active o que se inhibe, ¿sí? Va a tener tal o cual reacción, tal o cual acción. Entonces, eso también lo vamos a ver. Por ejemplo, y vamos a encontrar, ¿sí? Por ejemplo, me dice, el celiprolol y el nivobolol, ¿qué cosas son? Productores de óxido. Los agonistas beta-2, el celiprolol, por ejemplo, ¿no? Antagonistas alfa, el carvedilol y el labetalol. Los que van a bloquear los canales de calcio, el carvedilol. Vamos a encontrar algunos que bloquean el potasio, ¿sí? El tilsolol, ¿no? Y algunos que también van a tener acción antioxidante, como el carvedilol, ¿no? ¿Qué va a hacer entonces? Va a actuar a nivel de las especies reactivas de oxígeno, ¿sí? ¿Y será importante o no? ¿Qué dicen ustedes? Que tenga una acción antioxidante. ¿Por qué? ¿Qué hacen los antioxidantes? A nivel cardíaco, a nivel de las células, de nuestro sistema cardiovascular. ¿Qué harían? ¿Qué hacen los antioxidantes? Claro, neutralizan los radicales libres, y al neutralizar los radicales libres, ¿qué hacen? Protegen la estructura de la célula, protegen la membrana celular y protegen el ADN, protegen los componentes en el citoplasma. ¿Para qué? Para que no sean oxidados. ¿Y qué ocurre si son oxidados? Rápidamente, ¿qué le pasa a esa célula? Se daña y va a ir envejeciendo rápidamente, y cierto, puede llegar a morir más rápido. Entonces, ¿me conviene que tenga acción antioxidante? También me conviene que tenga acción antioxidante. Bien, entonces vamos a ver. Muy bien. Entonces también vamos a ver acá lo que es la neurotransmisión adrenérgica. Acá tenemos a esos antagonistas adrenérgicos. Y hemos dicho que son los bloqueantes alfa-adrenérgicos. ¿Por qué? Porque bloquean las respuestas del tipo excitatorio, con excepción, bueno, a nivel intestinal, la activación de los receptores alfa-adrenérgicos. Pero estos van a ser irreversibles, ya lo vimos, como la fenoxibensamina y la beta-carotenoína. Reversibles, como la bentonamina, el raciocinio. También acá tenemos a la biosina, al LSD, a la ergotamina, indicaciones. Generalmente vamos a ver hipertensión arterial, ¿sí? Para eso los vamos a utilizar. Y también en el caso de
proreceptor. ¿Sí? Y en grandes, ya lo vimos, ¿no? Estos de acá. Entonces, vamos a ver, los alfa 1 selectivos van a tener su mecanismo de acción que van a ser antagonismos competitivos reversibles. ¿Qué significa competitivos reversibles? ¿Qué significaba competitivo? ¿Verdad? Claro, tienen el mismo receptor y van a competir por ese receptor. A ver quién llega primero. Yo voy a ver, vamos a correr y vamos a ver. Si yo llego, yo le gané, ¿no? Ella llega primero y se acopló, ella ganó. Eso es competitivo. Irreversible, porque una vez que se produce la acción, va a pasar un tiempo y se va a desacoplar y se va a ir. Y va a quedar libre el receptor. Sí, efectos farmacológicos, lo que vamos a ver es cardiovascular. Dependen de la actividad simpática previa, puede generar vasodilatación arterial y venosa, resistencia periférica, que es una recarga, disminución del retorno venoso cardíaco, que es la descarga, disminución de la presión cardíaca. Vamos a ver respuesta refleja también, ¿no? Vamos a encontrar, suprime la descarga simpática, produce reacción e intervención. Entonces vamos a ver. ¿Cuál es la farmacocinética? Por lo general, absorción vía oral, alta biodisponibilidad, por ejemplo. Si hablamos del prazosin, entre 50 y 70%. Teratocin, 90%. La distribución, ¿sí? ¿Se va a unir a glucoproteínas? Sí. Vamos a ver, ¿no? Especialmente los alfa-1 elevada, va a ser bastante elevada, 95%. Metabolismo hepático es el gran mayor. La excreción renal y en heces. Entonces aquí más o menos me dice el tiempo de vida media, por ejemplo, del prazosin es de 2 a 3 horas, del terazocin es de 12 horas y de la doxazocina es de 12 a 20 horas. ¿No? La acción va a durar 6 horas, de 4 a 6, este es 18 y esta más bien 36 horas. ¿Vale? ¿Qué reacciones adversas pueden generar? Por lo general, hipotensión postural y síncope, ¿sí? ¿Recuerdan que la hipotensión postural? Cuando la persona está mucho tiempo sentada o acostada y de pronto se pone de pie y se le produce una disminución de la presión, ¿no? Inespecificidad, cefaleas, mareos, somnolencia, náuseas. Usos clínicos, ¿no? También en la hipertensión arterial, en feopenocitoma, hiperplasia prostática benigna. Los bloqueadores alfa-2, la yohimbina, ¿qué cosa es? Un alcaloide natural, ¿sí? Y es un antagonista competitivo. Y vamos a decir, ¿no? Produce aumento de la presión arterial, aumento de la actividad motora y temblores. Uso clínico, está realmente limitado, está todavía, se sigue haciendo experimentos, pero se ha visto que puede tener algo de acción sobre la disfunción eréctil, la neuropatía diabética y la hipotensión postural, pero también no está todavía aceptado ni aprobado. ¿Sí? No está aceptado ni aprobado. Ok, tenemos dentro de estos bloqueadores alfa no selectivos, ¿sí? A las imidazolamina. La fentolamina, por ejemplo, que produce vasodilatación, o sea, que produce vasodilatación es bloqueo de los receptores alfa que están en el músculo, ¿sí? Disminuye la resistencia periférica y más bien aumenta el vaso. Bloquea los receptores, los vimos esta semana. ¿Qué cosa era esto? ¿Receptores de quién? Serotonina, ¿sí? Hidroxitristanina, ¿no? Y también va a bloquear a los canales de potasio. ¿Para qué? Produce descarga histamina. ¿Por parte de quién? De los mastocitos. ¿Sí? Entonces, digo que se descarga. Estimula los receptores muscarínicos, estimula el músculo liso y motor gastrointestinal, aumenta la motilidad y la secreción del ácido láctico, amplía, bueno, ya nivel de frecuencia cardíaca va a ser amplio metabolismo. También vamos a ver, ¿sí? El tiempo de
la media de 1.7 litros. ¿Qué reacciones adversas puede ocasionar? Taquicardia, hipotensión, palpitaciones, congestión nasal, cefaleas, insomnio, depresión. ¿Para qué lo utilizan generalmente? Para la disfunción sexual eréctil. Vamos a ver. También tenemos a la aloalquinamida, donde vamos a encontrar a la fenoxibenzamina y la dimetamina. Uso experimental también, sí, bueno, está trabajando, pero no está dando, bueno, está dando resultados, pero la toxicidad es más grande. Ok, entonces vamos a ver. Tenemos también los alcaloides del cornezuelo de centeno. Estos sí los han estudiado, ¿no? Y los han visto anteriormente, cuando han estado viendo, cuando han hecho embriología, ¿sí? ¿No se acuerdan? Entonces, por ejemplo, ¿a quiénes tenemos acá? Son alcaloides del cornezuelo del centeno. Entonces, ¿qué vamos a ver? Son naturales, ¿sí? Y tenemos acá tres: a la ergotamina, a la ergotoxina y a la ergotamina, ¿sí? ¿Van a tener acción antiadrenérgica? Sí. La que va a tener mayor acción es la ergotoxina. La acción adrenérgica también, ¿sí? También es relativa, ¿no? La ergotamina más bien no es mucha ni tampoco acá, ¿no? ¿Cuál va a ser la acción adrenérgica? Va a ser la vasoconstricción, ¿sí? Coronaria. Entonces va a aumentar la presión arterial. Entonces, ¿y cuál sería la acción antiadrenérgica? Vasodilatación. Músculo liso, sobre el músculo liso uterino, sí, por eso se decía, se utiliza, ¿no? Sobre el músculo liso uterino, porque va a tener buena acción, especialmente la ergotamina y la ergotamina. ¿Va a ser o sí o sí? ¿Qué significaba chicos? ¿Dónde para eso sí? Contracción de sistema nervioso central. Va a tener también buena acción la ergotamina y la ergotoxina, ¿no? Que va a generar depresión de los centros vasomotor y respiratorio y disminución de los tonos simpáticos. Entonces, eso es normal. Muy bien. También acá tenemos pues que este cornezuelo del centeno tiene efectos farmacológicos en el sistema nervioso central, altera la regulación hipotalámica, ¿sí? A nivel de la temperatura corporal. Recordemos el hipotálamo del órgano termorregulador, ¿sí? Estimula las zonas de quimioreceptoras del gatillo, que provoca la emesis, donde se encontraba suprime liberación de la prolactina oficiaria, ¿sí? Recuerden que ahí es donde se va a almacenar y se tiene que liberar, ¿sí? ¿Hacia dónde va la prolactina? Hacia las mamas. Recuerden que la prolactina se empieza a activar a partir de la 5ª semana de embarazo, ¿sí? Se empieza a activar a partir de la 5ª semana de embarazo. ¿Para qué? Para ya ir preparando las mamas. Y entonces a la mamá embarazada ya le empiezan a crecer las mamas. Pero en ese momento tiene leche. Todavía no. ¿Cuándo va a empezar la leche? ¿A qué? Ya casi está por nacer el bebé, entonces ya empieza a producir leche, ¿no? Y que incluso las últimas semanas va a decir, sí, tengo que salir una secreción. Es una secreción. Y entonces dice, sí, bueno, que te sale la secreción y el vagina de la cosa ahí, ¿no? Está bien, perfecto. Porque eso hace que se endurezca un poco. Muy bien, entonces, ¿quién hace eso? La prolactina. Ok, y la bromocriptina, ¿sí? Se va a asociar a los receptores dopaminérgicos tipo 2. Su farmacocinética, administración oral, intramuscular, se absorbe también vía oral, ¿sí? Va a ser variable. El metabolismo es extenso, se utiliza, hemos visto, ¿sí? En migrañas, en posparto, en hiperprolactemia, en insuficiencia renal senil, se está estudiando el que se llama el uso en insuficiencia renal, ¿no? Cerebral senil.
La toxicidad aguda, que puede provocar una diarrea, parestesia, enfermedad por infusión. Y la crónica, en el caso del corazón centeno, se le denomina ergotismo. ¿Qué cosa es? Pies, manos pálidos y fríos, y puede llegar a producir una cefaleas, náuseas, vómitos y diarreas. Ok, dentro de estos bloqueadores alfa, ¿sí? Vamos a ver, como les dije, tenemos a los de origen natural, donde encontramos a los alcaloides del cornezuelo de centeno, ¿sí? Y también los de origen sintético, como por ejemplo las imidazoles, ¿no? Que dijimos la tolazolina y la fentolamina. Vamos a ir viendo. Los no selectivos, vamos a ver entonces, está la fentolamina, que es un nombre comercial en la Argentina, ¿sí? La aloalquinina, también como la benzamina, y la dibenamina. Y los alcaloides del cornezuelo de centeno, como la ergominina, la metilergotina, y tenemos acá también el metilsergida lergodril y el LSD, es un derivado de este cornezuelo de centeno. ¿Se acuerdan que lo vimos? A ver, lo hemos hecho práctica, esos eran los DOI, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eran moléculas especiales. ¿Por qué? ¿Qué cosa tenía? ¿Qué produce? ¿Qué es el LSD? Una droga muy usada en los años 60. ¿Qué cosa era? El ácido lisérgico es alucinógeno. Entonces, es un derivado del cornezuelo de centeno, ¿sí? Y es por eso que también muchas veces personas que consumen centeno, ¿sí? A veces suelen tener alucinaciones, ¿sí? Alucinaciones, especialmente muchos casos de alucinación que creían pues era la que veían pues demonios bailando a las brujas, volando en sus escobas, producto de esto que, porque en Europa, en esas épocas más o menos medieval, por ahí, se utilizaba mucho el centeno, ¿sí? Y el cornezuelo del centeno es como un hito que utiliza. Y entonces, la alimentación estaba basada en el centeno. Hacían pancitos, se lo comían así, unos tostaditos, se lo comían diferente. Y podían tener ahí esas alucinaciones. Alcaloides peptídicos, aquí les tenemos a la ergotamina, ¿sí? Dihidroergotamina, la ergotocina, la hidroergotoxina y la bromocriptina. Son también importantes porque son bloqueadores de los receptores alfa, ¿sí? Entonces, ¿qué efectos van a tener? Bueno, vamos a ver acá, sobre el sistema cardiovascular. Van a anular la respuesta a la noradrenalina. ¿Por qué? Porque van a ingresar ellos en vez de la noradrenalina y él va a bloquear el receptor, entonces ya no va a poder ingresar. Interviene en el efecto hipertensor de la adrenalina, provoca la vasodilatación, hipotensión y disminución de la resistencia periférica en gran variable. También va a antagonizar la muriasis con la contracción uterina, contracción de la cápsula esplénica y algunos efectos secundarios. En el caso de la ergotamina, se le emplea, hemos dicho, para la migraña principalmente. ¿Okay? ¿Qué más vamos a ver? Bueno, los derivados beta aloalquinina, por ejemplo, la dibenamina y la fenoxilenina. Vamos a ver, se utiliza un alcaloide del cornezuelo de centeno también, ¿sí? Se utiliza junto con ellos en el caso de la hidergina. ¿Para qué? Antimigrañoso, porque va a aumentar el riego cerebral, ¿sí? Mioimbina es un poderoso vasodilatador, pero acá viene el asunto, por eso les decía, todavía se sigue trabajando con esto. Es un afrodisíaco, bueno, se le considera, porque va a producir vasodilatación pélvica en mujeres, ¿sí? Y generalmente también esto suelen usarlo algunos señores
lo vamos a poner entre comillas, y se lo diluyen también en las bebidas, en las bebidas alcohólicas, hasta en los refresquitos. Ay, no, yo no tomo alcohol, yo solo tomo mi gaseosita o mi juguito. Y en el juguito y la gaseosita también se lo diluye con la intención de que pues, produce una vasodilatación y una excitación, como esa inclusión. Pero también, o sea, todavía se sigue manejando el uso de esta bebida. Bueno, ¿no? Entonces ya saben. Ok. Y vamos a ver, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, también otros bloqueantes, como los que se van a usar como antihipertensivos, como la prazosina. Va a producir una fase de dilatación arterial y venosa, reducción pre y postcarga cardíaca, una fuerte producción postcárdica, más o menos entre un 10 al 25%, efecto de primera dosis, ¿no? Porque vamos a ver, va a haber una hipotensión excesiva. La severidad va a ser relativamente corta, se empieza cada 8 horas. Otra es la dosazocina o la verazocina, que vamos a ver tiene una severidad más bien larga, se da cada 24 horas. El periodo de latencia es largo, ¿sí? Es más rara la hipotensión ortostática, más, bueno, no tiene efectos en la primera dosis. Los efectos metabólicos reducen el colesterol, reducen los triglicéridos y también útiles en la hiperplasia, ¿sí? Hiperplasia prostática biliar. Ok, entonces esto también vamos a ver. También tenemos bueno, en el caso de la hipertrofia prostática benigna tenemos a la tamsulosina, que es la que se suele utilizar bastante, porque son escasos efectos vasculares, bloquean específicamente a los receptores alfa-1, predominantemente va a producir relajación a nivel de los receptores prostáticos 3, relaja el músculo liso, prostático, relaja el cuello de la vejiga, ¿no? Ahí el estilo vesical, no afecta el tamaño de la próstata, no altera la evolución clínica. ¿Por qué? ¿Por qué no afecta el tamaño de la próstata y no altera la evolución clínica? Porque vamos a encontrar algunos fármacos que sí, ¿no? Mejoran la cosa, pero hacen que la próstata crezca. O sea, no le va a dar cáncer, pero están haciendo que la próstata siga creciendo. Les reduce la inflamación, pero la próstata sigue creciendo, ¿sí? Y entonces, cuando uno entra a cirugía y se encuentra con una próstata de ese tamaño, bebé. Muy bien, entonces, en este caso, no afecta el tamaño, sino altera la evolución. La vida media es relativamente larga, una vez al día, efectos en 2 semanas, ¿sí? Y claramente superior a la de las finas de vida. Entonces, acá que vamos a ver esto también, ¿no? Los efectos se van a poder visualizar, ya se van a poder ver a las 2 semanas. También siempre hay que retratarle a los pacientes, ¿no? La ergotamina y la dihidroergotamina, ¿sí? ¿Cuál es la farmacognosia? Tiene una biodisponibilidad oral de menos del 5%, tiene un intenso efecto de primer paso hepático, o sea, con el es oral, que va a pasar por el hígado y va a ser metabolizado. La absorción va a aumentar por cafeína, por eso es que por lo general vamos a ver que la ergotamina, ¿sí? Algunas veces la van a vender como tal, ergotamina, ¿sí? Entonces, ¿qué se le sugiere al paciente? Tómate un cafecito, ¿sí? Porque vamos a ver, su absorción va a aumentar también. La absorción rectal es similar, pero no es superior, ¿no? Vamos a ver 20 veces más que la oral. El tiempo de vida máximo de 2 a 5 horas. Importante tomar dosis precoces. O sea, yo estoy empezando a sentirme mal, bueno, voy a tomar. Tiene una semivida menor a 30 horas. ¿Qué es lo que va a producir o qué cosa es lo que va a hacer? Efecto vasoconstrictor. 24 horas o más. Es lo que va a hacer. Las dosis máximas son 10 miligramos a la semana. Y se puede tener administración parenteral solo en casos severos o casos graves. ¿Qué efectos adversos? Náuseas, vómitos, se asocian a, vamos a ver, debemos asociarlo, por ejemplo, a
parabol, de repente, ¿okay? El estímulo directo lumbar también vamos a ver está relacionado a las náuseas. Los síntomas de vasoconstricción periférica, vamos a ver debilidad en piernas, adormecimiento de los dedos, vasos coronarios, intoxicación, puede haber un problema, un peligro de intoxicaciones crónicas, sí, hemos dicho que se llama dermatitis. ¿Qué contraindicaciones tiene? El embarazo, obviamente, porque hemos dicho que ¿qué va a generar en el útero? Contracción. Entonces, si le voy a dar al embarazo, ¿no? Patologías vasculares periféricas, cardiopatía coronaria, ni en la hipertensión ni en enfermedades hepáticas, porque estamos diciendo que tiene pues, un metabolismo bastante importante, ¿no? Entonces, no es tan bueno. Acá tenemos también los gasosima, la prazosima y la fenosidenza. ¿Qué reacciones adversas van a generar ellos? Cefalea, somnolencia, debilidad, fatiga, sequedad de la boca, diarrea, palpitaciones, hipotensión ortostática, síncope, impotencia. Y acá incluso tenemos algunos efectos adversos que van a tener los antagonistas de los receptores. Sedación, somnolencia, ¿no? Y acá el mecanismo por el cual se van a medicar. Entonces, por ahí pueden llegar. Mientras que los bloqueantes de los receptores beta se inhiben la respuesta fisiológica ligada a la actividad de los receptores beta, ¿no? Una respuesta de carácter inhibidor con excepción de las dependencias de los receptores beta centrales, que son de tipo estimulante. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a ver? Poseen acción profiláctica efectiva en los ataques de angina al pecho, originan disminución del trabajo de la frecuencia cardíaca, así como disminución del consumo de oxígeno. Y acá tenemos algunos grupos de estos antagonistas. Por ejemplo, acá tenemos los que son antiarrítmicos de clase 2, donde vamos a encontrar al propanolol, metoprolol, temolol, inhaladol y el esmolol. Tenemos acá los no cardioselectivos, como el labetalol, carvedilol, propranolol, el nadolol, el timolol y el sol. Betabloqueantes con actividad simpático-mimética ultrínseca. El timbrolol, el alprazolam, celiprolol y el otro. Y también, bueno, en este caso son importantes estos de acá porque pueden estimular a los receptores beta 2. ¿Sí? Entonces, vimos, ¿no? También cuando estuvimos hablando del mecanismo de acción, dijimos que algunos no solamente bloqueaban, sino que podían, o sea, bloquean pero pueden más bien estimular a los receptores. Muy bien, y los cardioselectivos, como el cestrolol, el nebivolol, el bisoprolol, esmolol, atenolol y el metoprolol. ¿Okay? Muy bien. Entonces, estos bloqueantes beta-adrenérgicos van a tener efectos adversos. Sí, generalmente vamos a ver bradicardias asintomáticas, fatiga, retención de sodio, broncoconstricción, síndrome de Raynaud, disminución de la libido, impotencia generalmente, constipación de trastornos del sueño. ¿Sí? ¿Qué indicaciones o para qué va a estar indicado? En cardiopatía isquémica, por ejemplo, taquicardias, en hipertensión, ¿no? En infarto cardíaco, vamos a ver hipertensión portal, tirotoxicosis, prevención de migrañas y temblores y tensión. ¿Sí? Entonces, estos bloqueantes adrenérgicos también, igual que como hemos visto con los alfa, estos también van a ser bloqueantes no selectivos. ¿Sí? Dijimos, si son no selectivos, ¿qué indican? Que puede actuar sobre los beta 1 o los beta 2. ¿Sí? Los beta 1 o los beta 2. ¿No? Acá tenemos. ¿No? Porque si yo hablo ya de bloqueadores selectivos, beta 1, entonces solamente van a actuar sobre los beta 1. ¿No? En cambio acá, sobre los dos. ¿No? Pues acá tenemos al atenolol, mesoprolol, el bisoprolol, ¿no? El acetilcolol, el taxicolol y el esmolol. Tenemos también
bractológico. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque tiene cierto grado de selectividad también por los beta-1, cierto grado, ¿sí? Con pocas acciones bronquiales. Entonces, bueno, también en algunos casos puede ser el de elección. Y la buproxamina con selectividad vascular y metabólica. También tenemos que sopesar para que lo creemos, tipo de pacientes que tratamos. Tenemos también, ¿no? Acá los no selectivos, o otras son. ¿Cuál va a ser el efecto farmacológico? Generalmente hemos dicho que va a ser sobre el sistema cardiovascular, en el corazón, tener un efecto neurotrópico también, negativo, neurotrópico. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Reducir el ritmo? ¿No? ¿Qué cosa significa esto? Que enlentece la conducción atrial y aurea. Disminuye el ritmo espontáneo del marcapaso ectópico, aumenta el periodo de cardiovascular. Disminuye el consumo de oxígeno. ¿Sí? Esto es cuando hay un mayor ejercicio, hay un mayor bloqueo de los beta-1 y también disminuye el gasto cardíaco. A nivel de los vasos, ¿qué me dice? Aumenta la resistencia periférica. ¿Sí? Hay un bloqueo de los beta-2 y estimulación del alfa-beta. Eso es lo que vamos a ver. Okay. Entonces, vamos a ver que va a tener un efecto cardiovascular a nivel de la presión arterial, ¿sí? Eso es lo que vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque va a haber una disminución en el gasto cardíaco, lo que vamos a llamar el deseo beta, ¿no? Disminución de la actividad sistema renina-angiotensina y hacia la renina-angiotensina. Fíjate, eleva la presión, ¿cierto? Hace que ingrese más agua hacia el torrente sanguíneo y hay más presión sanguínea, ¿no? Entonces, ¿qué hace él? También disminuye la actividad de la renina-angiotensina. Entonces, si disminuye eso, ¿qué vamos a ver? Va a disminuir la presión, ¿no? A nivel del sistema nervioso, bueno, hay también reabsorción de los vasoreceptores. Hay disminución de las descargas simpáticas y disminución de la producción de sodio, producto del bloqueo de beta-2. A nivel respiratorio va a producir broncoconstricción, ¿no? Es obviamente mayor que los beta-bloqueantes selectivos. Ok. A nivel metabólico, inhibe la glucogenólisis. Entonces, si inhibe la glucogenólisis, vamos a tener inhibe la lipólisis y el efecto calorigénico. Entonces, ¿qué vamos a ver? Aumenta a las lipoproteínas de muy baja densidad. Estas eran las buenas y las malas. LDL. ¿Sí? Disminuye lipoproteínas de alta densidad. ¿Y esta será buena o mala? Esa es la buena, ¿no? Entonces, y esta es la mala. También puede producir sedación y más bien van a disminuir los controles. La absorción puede ser variable, más o menos puede estar en un 90% liposolubles, como el metanol, el fluorol, acetilol, limonol, ¿sí? Y un 30 o un 50% hidrosolubles, como el aldenolol, nanolol y leucol. El metabólico hepático, hemos dicho, ¿no? Especialmente los lipofílicos, y el nanolol no se metaboliza. La distribución, el liposoluble, ¿no? La excreción es renal, el tiempo de vida variable de 3 a 10 horas y vamos a encontrar en el caso del nanolol que es 24 horas. Muy bien. Reacciones adversas. ¿Qué reacciones adversas vamos a encontrar? Principalmente bradicardia, bloqueo ventricular, hipotensión arterial, broncoespasmos, ¿sí? Palpitación intermitente, extremidades frías, hipoglicemia, mascarismo clínico de hipoglicemia. También está relacionado. Otras
fatiga, depresión, insomnio, pesadillas, impotencia sexual, hipoglucemia, reacciones alérgicas. También, bueno, hipertensiva de rebote puede ocasionar esas. ¿Para qué los usamos? Arritmias cardíacas, cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, infarto cardíaco, miocardiopatía hipertrófica obstructiva, cerebropromoción, hipertiroidismo. Para eso están indicadas. Por ejemplo, acciones cardíacas. ¿Qué hacen? Reducen la frecuencia y la fuerza de contracción. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo de las beta, disminuye el gasto cardíaco, eso disminuye la tensión, permanece en insuficiencia cardíaca y disminuye el consumo de oxígeno y insuficiencia cardíaca. Reduce también la velocidad de confusión ventricular e incrementa el peligro de infarto. Entonces, se va a dar porque bloquea a los receptores de tau. Vamos a ver qué acciones vasculares va a tener. Desde la primera dosis va a haber un aumento reflejo de la resistencia vascular periférica. ¿Y por qué? Por la disminución en el gasto cardíaco y por el bloqueo también aquí de las vasos vasculares. Entonces, se necesita perjudicial más bien en los vasculopatológicos. Las radiografías en pacientes hipertensos disminuye la hipertensión, por eso se efecto antihipertensivo. Acciones bronquiales. Aumenta la resistencia bronquial al paso del aire, o sea, vamos a tenerle lista. ¿Por qué? Porque se están bloqueando los receptores de la voz. ¿Sí? Disminuye el tono bronquial, predomina el tono linérgico de los receptores muscarínicos, o sea, que son bronquiales. Y es perjudicial en asmáticos y los que son. ¿Qué sucede en el metabolismo? Porque hemos visto que también hay acción metabólica. Vamos a ver qué genera disminución en la tolerancia a la glucosa en los pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque como hay un bloqueo de los receptores beta-2 en el páncreas, va a haber una inhibición en la liberación de la refleja la insulina y no hiperglucemia. ¿Ok? Entonces, aquí abajo se puede generar una crisis de hipoglucemia diabética. ¿Sí? ¿Por qué? Está bloqueando a estos receptores también a nivel hepático. Inhibe, de hecho, la glucogenólisis por hipoglucemia y demora la recuperación de la glucemia, enmascarando por eso, dijimos, el síntoma también de la hipoglucemia. Esa es la razón por la cual. Ok, vasculares reducen el gasto cardíaco, bueno, a ver, otras acciones. Antipretumores. Por bloqueo de beta-2, va a haber a nivel muscular, porque el músculo esquelético es útil en el tratamiento, por ejemplo, del temblor esencial o síntoma. En el sistema nervioso va a haber acciones leves como mecanismos parcialmente aclarados en efectos ansiolíticos y en la grasa, ¿no? Porque aumentaba la circulación a nivel del sistema. Muy bien, ¿qué más vamos a ver? Acá tenemos algunos de ellos. El propanolol, que es un bloqueante beta-1 y beta-2 en específico, es un antihipertensivo, pero tiene contraindicaciones en insuficiencia cardíaca, en insuficiencia periférica, en asma bronquial y en diabetes. ¿Por qué? Ya hemos visto, ¿sí? Al bloquear beta-2 puede producir una serie de reacciones que no las queremos en esos pacientes, ¿no? El timolol, ya lo hemos visto, hemos dicho que son oftalmológicos exclusivamente para tratar ¿qué cosa? Glaucoma, ¿no? El oxitrenolol es un antagonista parcial inespecífico, más bien, ¿sí? Bueno, solamente lo vamos a utilizar en de carrera cuando el caso es de alta actividad simpática. Vamos a ver también, pues, el atenolol, ¿sí? Bloqueante beta-1 específico, cardioselectivo, reduce la actividad cardíaca, ni el tono bronquial, ni el tono muscular, ni tampoco el beta-1. Más bien, este es selectivo porque solamente va a actuar sobre beta-1 y no sobre beta-8. En la práctica no se pierde selectividad si se necesita aumentar la dosis
que es lo que generalmente ocurre con los antihipertensivos. Entonces, muy bueno, pero cuando ya se empieza a hacer, ¿sí?, resistencia, entonces ya hay que empezar a aumentar las dosis, ya deja de y vamos a tener también a los mixtos que son beta y alfa. Entonces, ahí también sí, pues, ¿no? Van a bloquear receptores beta no selectivos y bloqueadores, más bien, alfa y beta, ¿no? Entonces, este puede ser alfa beta o puede ser, ¿no?, y, perdón, beta 1, beta 2, pero este sí siempre va a ser alfa 1, ¿no? Por ejemplo, tienes el abetalol y el carvedilol, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el abetalol? El abetalol, ¿sí?, es un bloqueante beta 1 y bloqueante alfa 1, y más bien es un agonista parcial beta 2. Eso es lo que vamos. Entonces, ¿por qué se da el efecto antihipertensivo? Porque hay una reducción en el gasto cardíaco. ¿Por qué? Hay un bloqueo del beta 1, ¿sí? Vasodilatación periférica, porque hay un estímulo mucho de este beta 2, y bloqueo de las alfa. No está contraindicado, por ejemplo, el espasmo, o sea, en asma, en osos, eso sí es seguro, ni en el suficiente vascular, ni en la entonces, estos bloqueantes han estado. Y acá tienen también una clasificación de agonistas adrenérgicos, ¿sí? Los que son beta 1 y beta 2, los beta 1, beta 2, alfa y beta, los que son mixtos. Igual tenemos algunos efectos adversos, como el broncoespasmo, la bradicardia, ¿no?, y cuáles son sus mecanismos de acción. Todavía no. Entonces también acá más efectos adversos para que lo vayan revisando también los diferentes medicamentos y las propiedades farmacológicas. Entonces, hasta acá me